Bienvenidos a la Cátedra de Histología General y Embriología Bucodentaria. Hoy hablaremos acerca de la erupción dental. En la clase de hoy tendremos como contenido la introducción y generalidades del tema de erupción, dentición primaria, erupción de la dentición mixta, dentición permanente, mecanismo general de la erupción dentaria, las etapas de la erupción dentaria, que es la preeruptiva y la eruptiva prefuncional, la formación de la raíz, la formación del ligamento periodontal, la etapa eruptiva funcional o poseruptiva y el reemplazo de la dentición primaria. Como competencias en la clase tendremos que al terminar la clase el estudiante estará en la capacidad de poder manejar las teorías de la erupción, así como las etapas de la erupción dentaria y el proceso de reemplazo de la dentición primaria. De igual forma, el estudiante podrá manejar aquellas consideraciones clínicas y aspectos biopatológicos relacionados al proceso eruptivo. Comencemos entonces en una introducción hablando un poco de lo que es la erupción. Normalmente el ser humano se caracteriza por presentar dos tipos de dientes primarios y dientes secundarios. Los primarios suelen constar aproximadamente de 20 dientes y los secundarios de 32 dientes. El proceso de erupción se ha dado en siguientes denticiones. Hay dentición primaria, hay dentición mixta y hay dentición permanente. La dentición primaria se mantiene en boca, son aquellos dientes que suelen mantenerse en boca desde los 6 meses aproximadamente hasta los 6 años, y el recambio de estos dientes se realiza por rizoclasia de los mismos. La dentición mixta está presente tanto los elementos primarios como los permanentes, es decir, aquí hay presencia de dientes primarios y dientes permanentes, y este periodo se extiende desde los 6 años hasta los 12 años. La dentición permanente se caracteriza porque se presenta desde los 12 años, cuando finaliza la dentición mixta, hasta los 70 años o más, que es normalmente la edad promedio de vida de una persona. La erupción es un proceso a través del cual los dientes en formación dentro del hueso y aún incompleto migran hasta el medio bucal para contactar con los dientes de arcada opuesta y actúan sobre la masticación. En este caso, este proceso de erupción está dado normalmente por diferentes teorías. Estas teorías están caracterizadas por estas siguientes. 1 es la formación del crecimiento de la raíz, 2 es el crecimiento del hueso alveolar, 3 es la presión vascular e hidrostática del conectivo periodontal y 4 es la tracción del componente colágeno del ligamento periodontal. Estos 4 mecanismos se han propuesto como posibles responsables directos de lo que es el proceso de erupción de la pieza dentaria. Sin embargo, lo que se cree con respecto a la formación del crecimiento de la raíz es que se produce un modelado del tejido óseo, del hueso como tal. La raíz suele completar su longitud aproximadamente 2 a 3 años posteriores al proceso de erupción. La otra teoría es crecimiento del hueso alveolar. En este caso, se considera que se produce un proceso de resorción y aposición selectiva del tejido óseo y posteriormente se desplaza el diente hacia oclusal. Con respecto a la tercera teoría, que es la presión vascular e hidrostática del conectivo periodontal, hay un aumento local como tal de lo que es la presión vascular y del líquido tisular de los tejidos periapicales, empujando entonces el diente hacia la porción oclusal y produciendo su erupción. La tracción del componente colágeno del ligamento periodontal, esta es una serie de fenómenos mediante los cuales el diente en formación migra hasta ponerse en contacto justamente con este diente. Sin embargo, se cree que en este proceso, lo que es la tracción del componente del colágeno del ligamento periodontal, no está tan aceptado actualmente. En este caso, los movimientos eruptivos suelen ser combinados o individuales. Normalmente, entonces, tenemos que hay una bioquímica de la erupción dentaria. En este caso, la bioquímica está dada justamente porque hay diferentes hormonas que suelen afectar el proceso de erupción. Estas hormonas están dadas básicamente por la tiroxina y la hidrocortisona. Y además que hay ciertos factores de crecimientos epidérmicos y factores de transformadores del crecimiento que también tienen la capacidad de actuar en ese proceso de erupción. Sin embargo, es necesario justamente que se produzca algún tipo de reabsorción de ese hueso que está localizado allí y se da a través de los osteoclastos, que son células que se derivan normalmente de los osteocitos, de los monocitos. Los movimientos como tal de la erupción dentaria constan de los siguientes procesos.
movimientos preeruptivos, movimientos dentarios eruptivos y movimientos dentarios posteruptivos. ¿Qué sucede con los preeruptivos? Los preeruptivos son movimientos que se realizan que realizan los gérmenes dentarios de los primarios o los permanentes. Esto ocurre previo al proceso de erupción. Posteriormente ocurre un movimiento dentario eruptivo, que es aquel movimiento que lleva a la erupción propiamente dicha del diente y alcanza o que permite que el diente alcance su posición funcional. Y el movimiento posteruptivo, que es aquel que mantiene el diente en oclusión y suele compensar el desgaste oclusal y el proximal. Las etapas de la erupción dentaria se da justamente por tres procesos: una etapa preeruptiva, una etapa justamente eruptiva prefuncional y una etapa que está caracterizada por ser eruptiva funcional. En la preeruptiva es una formación, ocurre la formación coronaria normalmente, el órgano del esmalte se ha transformado en epitelio reducido y se encuentra, bueno, que estos dientes o la corona se encuentra rodeada por lo que es el saco dentario. Este saco dentario favorece el crecimiento simultáneo del tejido óseo, formando entonces los alvéolos primitivos, y aquí se produce la formación de la cripta, que la cripta justamente es aquella estructura que permite justamente rodear a cada uno de los gérmenes. Posteriormente se produce entonces el proceso prefuncional o la etapa eruptiva prefuncional. En la etapa eruptiva prefuncional se produce una formación radicular hasta que el órgano dentario hace contacto con el antagonista. En este momento hay un desarrollo de la raíz y formación del ligamento periodontal. En la porción coronaria suele estar cubierta por epitelio reducido y se mueve hacia la superficie. También hay fusión de los dos tipos de epitelio. Aquí ya está fusionándose entonces lo que es el epitelio bucal y el epitelio dentario reducido, el esmalte. Normalmente, en este caso, las células centrales que están en la masa epitelial degeneran y suelen necrosarse, facilitando lo que es la erupción dentaria. Entonces, luego posteriormente viene el proceso de la etapa eruptiva funcional. En el proceso de la etapa eruptiva funcional, ahí lo que ocurre básicamente es que este se produce desde que el diente entra en contacto con su antagonista, es decir, el diente está en el proceso de plano de oclusión. Normalmente, bueno, aquí ocurren movimientos posteruptivos. Estos movimientos posteruptivos son movimientos de acomodación, movimientos para compensar el desgaste oclusal y proximal, y hay un movimiento para compensar también el desgaste de los puntos de contacto. Normalmente, ¿qué pasa con el movimiento de acomodación? Bueno, aquí se produce un proceso de adaptación al crecimiento de los maxilares. Posteriormente, lo que ocurre es que se presenta un depósito continuo de cemento secundario acelular que se produce en el ápice del diente, y luego, pues, para poder compensar ese desgaste de los puntos de contacto, pues ocurre justamente un desplazamiento en sentido mesial. Entonces, posteriormente, en lo que ocurre en el proceso de la etapa preeruptiva, pues básicamente aquí lo que se presenta es que se inicia con la formación de la corona hasta el comienzo de la formación radicular. En la etapa preeruptiva, ya lo comentamos, el órgano del esmalte está justamente unido con el epitelio dentario reducido, hay formación del saco dentario, hay dientes permanentes rodeados de tejido óseo, menos en la porción oclusal, se produce lo que es el canal gubernacular y los dientes primarios están rodeados por tejido blando y ocurre un proceso de remodelación ósea en la pared del alvéolo. En la etapa eruptiva funcional o prefuncional, perdón, se inicia con la formación radicular hasta que el diente entre en contacto con el antagonista. Y en este caso hay formación de la raíz, se forma el ligamento periodontal y hay una diferenciación del periodonto de protección, porque en este caso ya se diferencia lo que es la encía y la unión dentogingival. Posteriormente viene el proceso de la formación de la raíz. En el proceso de la formación de la raíz, pues básicamente esto se produce gracias a la proliferación de la vaina radicular de Hewitt, que en este caso es la inductora y la modeladora de la formación de esta raíz del diente. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, en este caso básicamente lo que se produce, bueno, es que esta vaina actúa como una inductora. ¿Por qué? Porque diferencia, hay un proceso de diferenciación de esos odontoblastos para que entonces se pueda formar esta vaina radicular. Y además,
En este caso también tiene una función modeladora. ¿Por qué? Porque ella tiene la capacidad de modelar, porque forma lo que es la presencia de las raíces en este diente. Aquí podemos ver un corte histológico básicamente de un diente. Podemos observar acá un órgano dentario que está justamente aún no erupcionado y uno que está en proceso de erupción. Este es el órgano del diente que se encuentra ya el del temporal básicamente. Entonces fíjense, aquí tenemos el proceso de todo lo que es la dentina. Fíjense, este es el proceso de la pulpa. Aquí ya tenemos una capa odontoblástica. Y aquí tenemos la vaina radicular de Hedwig, que es esta estructura que se encarga de modelar y se encarga de inducir la forma y la presencia de esa raíz o de esas raíces. Al igual que tenemos otro órgano de diente que aún no ha erupcionado. Esto es matriz de esmalte, dentina, capa odontoblástica y tejido pulpar. Y fíjense cómo ellos se encuentran justamente rodeados por esta pequeña estructura que está acá, que es esa estructura de tejido óseo. Y acá ya cuando el diente está en un proceso de prácticamente está erupcionado, pues fíjense lo que ocurre. En este proceso pues podemos identificar que ese tejido está totalmente rodeando este diente, formando ese hueso que lo va a rodear, y además está también presente ese tejido blando que se comentó anteriormente. Con respecto a la formación del ligamento periodontal, tenemos que tomar en cuenta que el ligamento periodontal se forma justamente a través de los fibroblastos. Y recordemos que estos fibroblastos se originan a través de las células mesenquimáticas indiferenciadas. Normalmente, estos son los que elaboran las fibras de la sustancia fundamental del ligamento periodontal. Posteriormente, lo que es la membrana periodontal y el ligamento periodontal suele presentarse en la etapa preeruptiva y posteruptiva respectivamente. Este proceso ocurre mientras continúa el depósito de cemento sobre la dentilla radicular y se inicia el proceso y organización del ligamento periodontal. En la etapa eruptiva funcional tenemos entonces que comprende desde que el diente entra en contacto con su antagonista hasta la pérdida del mismo por causas diversas. Y aunque los movimientos posteruptivos suelen continuar durante toda la vida del diente, se vuelven ahora muy lentos y pueden distinguirse en tres tipos. Un movimiento de acomodación, un movimiento para compensar el desgaste oclusal y proximal del diente y un movimiento para compensar también el desgaste de los puntos de contacto. En este caso volvemos a identificar entonces este corte histológico, donde podemos identificar aquí la presencia de la vaina radicular de Hedwig, que es esta estructura que se localiza acá, que se va a encargar de modelar y además inducir la formación de la o las raíces del diente. Para poder identificar qué estructuras tenemos acá el epitelio bucal, tenemos el conectivo, aquí tenemos el hueso, que este hueso se caracteriza por rodear justamente ese diente, que no es más que el hueso alveolar que se localiza allí. Fíjense entonces cómo se está formando entonces acá, se está produciendo esa inducción de esa raíz, y tenemos entonces la formación también del ligamento periodontal que se encuentra justamente por debajo de ese diente. En este caso, ese ligamento periodontal o la formación del ligamento periodontal tiene una forma de hamaca, lo que los libros llaman justamente ligamento periodontal en hamaca, porque fíjense la forma que tiene justamente en este caso. Este es otro fragmento, este es otro diente, fíjense acá, pero este diente no se encuentra en proceso de erupción y está justamente por debajo del diente temporal, que fíjense cómo está produciéndose la rizoclasia del mismo. El reemplazo de la dentición primaria es un proceso fisiológico normalmente, y lo que ocurre aquí es la resorción fisiológica de la raíz de los órganos dentarios primarios. Normalmente, bueno, lo que se produce es que el diente permanente produce una presión sobre esa estructura que está ahí de forma temporal. Y esto no es un periodo continuo, es decir, este proceso de reabsorción ocurre por procesos activos y procesos de descanso. Normalmente el patrón de resorción suele ser simétrico en cada hemiarcada y el mecanismo de resorción está dado por los odontoclastos. Los odontoclastos son células multinucleadas de citoplasma vacuolado que pueden presentar un borde rugoso en cepillo, y en este caso son células que se encargan justamente de reabsorber y de producir la rizoclasia de ese diente temporal que está localizado allí. Suele entonces pasar que las fibras que se libran del hueso y el cemento y los vasos sanguíneos suelen comprimirse localmente, produciendo entonces esa pérdida de lo que es el elemento de unión y la pérdida del aparato de sostén. Por lo tanto, cuando hay una pérdida del aparato de sostén, pues se produce entonces movilidad del diente que tenemos allí. ¿Qué pasa con la pulpa? En este proceso, el tejido pulpar, lo que se produce básicamente es que se produce una atrofia de la pulpa, produciendo entonces la erupción del permanente, y allí justamente se forma entonces
esta estructura que permite que el diente pueda erupcionar de forma correcta. La cronología normal de la erupción dentaria primaria y permanente, bueno, está dado básicamente porque principalmente el diente que suele erupcionar primero es el incisivo central inferior, aproximadamente de 6 a 10 meses de edad. Posteriormente, justamente, que erupciona el incisivo central superior. A los 9 meses aproximadamente debe entonces erupcionar el incisivo lateral superior para luego entonces verse el incisivo lateral inferior. Luego vamos a identificar los caninos, siendo primero el canino superior, seguido el canino del mandibular o el canino inferior, y para luego entonces ver cómo se están erupcionando los dientes, los molares específicamente, que el primer molar, en este caso temporal, tiene que erupcionar aproximadamente entre el año y los 19 meses, seguido del primer molar inferior, que debería estar erupcionando entre los 14 y los 18 meses, para luego ya a los 25 meses, entre los 23 y 25 meses, identificar entonces la erupción de los temporales o de los segundos molares temporales. Con respecto a la cronología de la dentición permanente, pues tenemos que también quien erupciona primero. Bueno, erupciona primero el incisivo central inferior permanente, seguido el incisivo central superior permanente, luego los laterales, posteriormente vemos la formación o la erupción de los caninos, para entonces ver la presencia de la erupción de los primeros y segundos premolares. Tenemos que recordar que el primer molar superior e inferior permanente suele erupcionar el inferior primero a los 6 o a los 7 años, posteriormente el superior entre 9 y 10 años, para entonces seguir con los segundos molares que suelen identificarse ya en el proceso eruptivo entre los 2 y los 13 años aproximadamente, y luego tener entonces los terceros molares, que son las cordales, las denominadas cordales, que tienen esa capacidad de poder erupcionar entre los 17 y los 21 años aproximadamente. Normalmente tenemos que recordar que las características que se diferencian entre los dientes primarios y los permanentes están dados porque normalmente los niños suelen presentar maxilares pequeños y es por eso que el tamaño y el número de los dientes es limitado. Normalmente en los mayores hay un tamaño mucho mayor de los dientes, así como un número bastante mayor, y es por esto que, bueno, que se pueden presentar dientes con mayor dimensión como tal. En este caso es importante entonces recordar que el proceso de erupción, en este caso del proceso de erupción primaria básicamente, está dado de manera cronológica y se da justamente por los procesos que estamos comentando anteriormente de los dientes, que va de los incisivos centrales inferiores hasta el último molar, que debería erupcionar aproximadamente entre 25 y 33 meses. Por su atención, muchas gracias.